Ya. Ya ahí sí. Ya, empecemos. Tomen asiento, recuerden sentarse donde siempre hay micrófono, para que todos puedan participar, o por último, para que queden grabados lo que me preguntan y puedan ver el video. Los que están en Zoom, ¿me escuchan? Son muy poquitos los que están en Zoom, de hecho prácticamente están todos acá, pero ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, profe, se escucha. Gracias, Tomás. Ya, comencemos. Yo había pensado hoy día hacer ejercicios de evaluación de proyectos, pero no. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a dejar para la ayudantía que fue el lunes recién pasado. Estuve reanalizando un poquito y voy a empezar con el material de estudio ahora. Porque si empezamos a resolverlo el martes o el jueves de la misma semana de la prueba, yo creo que es muy encima. ¿Estamos? Ya. Comencemos. Vamos a tratar de resolver la gran mayoría de las preguntas. Si resolvemos más de 10, 15 ya es un logro, por la cantidad y por toda la información que uno le puede sacar a esto. Este material de estudio está desde la primera semana de clase o desde el principio del semestre y todas tienen soluciones, al menos la alternativa correcta. Esta es la base de la prueba. Se los digo así. Por lo tanto, traten de resolverlo completo. Yo voy a tratar de resolverlo completo entre esta semana y la próxima. No sé si alcance, pero es muy útil que ustedes lo traten de resolver antes. Vamos a comenzar con las cualitativas. ¿Por qué? Porque las cuantitativas en general ustedes ya tienen bastante material. Las cualitativas en general se estudian de lo que yo les he dicho en clase, de las PPT y del texto. Por lo tanto, cuesta un poquito más interiorizar en profundidad la parte cualitativa. ¿Ya? Comencemos. ¿Cuál es la tasa de interés cargada por periodo multiplicada por el número de pagos por año? ¿Quién, más allá de la respuesta que aparece ahí en alternativa, quién me podría explicar lo que me están diciendo y a qué se refieren? Estamos a, ¿cuánto? 10 días de la prueba. ¿Quién me podría explicar eso? ¿Quién? ¿A qué se referirá cuando nos dicen tasa de interés que se multiplicada por el número de periodos me da el interés total que hay? ¿Cuál era ese tipo de tasa? ¿Por qué? Pero ponga su micrófono, pita. Simple, bro. ¿Y por qué? Quiero que me explique, quiero la explicación, porque yo sé que la alternativa la tienen, están en la última hoja y está bien, es bueno que la sepan y lo puedan tener, pero necesito la explicación, ¿saben o no? O sea, porque como es multiplicada por el número de pagos por año, va a ser siempre igual, y es lo que es como la esencia de la tasa simple. Exacto. De hecho, y tomen nota de lo que les voy a decir, en la diapositiva de matemática financiera, cuando vimos tasas de interés, la fórmula era textualmente eso. Métanse a ver, anoten, ver diapositiva, matemática financiera, fórmula, tasa simple. Es esa. Interés por el número de periodos le da el interés total. Y tal como dijo muy bien su compañero, ¿cuál es la esencia de que los intereses no crecen? ¿Por qué? Porque todos los intereses se retiran, por lo tanto el capital insoluto es el mismo. ¿Y cómo se calcula el interés en cada cuota? Ya pues, ponga. Pero ¿cómo? Enchúfese, pues si tiene que poner el último esfuerzo para la prueba, para que no necesite un 7 en el examen. Ya, oiga pues, tome. Ahí. En una tabla de amortización, ¿cómo se calcula el interés? El interés es el saldo insoluto inicial por la tasa. Muy bien. Entonces, si es que ustedes tienen clarito que el cálculo del interés siempre es saldo insoluto inicial por la tasa de interés, y sabemos que el saldo insoluto inicial es siempre el mismo, esa es la esencia cuando hay tasa simple. ¿Cómo va a ser el interés siempre? Ya pues, igual pues. Por lo tanto, si yo quiero calcular el interés de todo el periodo, es el interés, y como es el mismo, se multiplica por el número de periodos que han pasado.
¿Me siguió? Eso que le acabo de explicar a usted, a su compañero, y para que todos me vayan siguiendo, es lo que aparece ahí. ¿Cuál es la tasa de interés cargada por periodo multiplicada por el número de pagos por año? ¿A qué se refiere tasa simple? No sé si ya lo vieron ahí en la diapositiva. ¿Aparece? ¿Sí? ¿Usted lo encontró? Eso ahí. ¿Se acuerdan qué es lo que era? N por R. Listo. ¿Estamos claros? Eso es la primera pregunta. Por lo tanto, la correcta tasa simple. 2. ¿Cuál de los siguientes términos es usado para describir un préstamo cuando cada pago es igual en monto e incluye tanto interés como principal? Primero, más allá del nombre, quiero que alguien me explique qué me están diciendo ahí. Por eso es tan importante estudiar el material de estudio. Esto nos tomó a nosotros muchos años ir depurándolo, ir agregando entre un equipo de profesores, ir agregando, mejorando. Tiene todo un objetivo de aprendizaje cada pregunta. ¿Quién me puede explicar? Léalo, así léalo, como si estuviéramos estudiando así en horario de estudio. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿A qué se refiere? Nada más, ¿a qué se refiere? Yo se los voy a volver a explicar, pero quiero que lo lean y me lo comenten. ¿Qué? ¿Qué cosa? Pero ponga su micrófono, dígalo un poquito más fuerte, no hay problema que esté equivocado, yo se lo voy a volver a explicar. ¿No? Sería como la cuota, ¿o nada que ver? ¿Qué cosa? Porque si te está diciendo que tiene el interés como el principal, ¿no es cierto? Vamos juntos resolviendo. ¿Cuál de los siguientes términos es usado para describir? 2 puntos. Un préstamo. Un préstamo cuando cada pago es igual en monto. Sí. La cuota es igual siempre. Sí. ¿Me va siguiendo? Esa cuota incluye tanto interés como principal. Principal se le llama, tal como ustedes ya saben por lo que dice el libro textual, interés como capital insoluto. Incluye ambas cosas. No me dice que ambas cosas sean iguales. Me dice a qué tipo de crédito se le llama cuando la cuota es siempre la misma y lo que hay dentro tiene tanto interés como capital. ¿Qué tipo de crédito es ese? ¿O qué tipo de bono? ¿Se acuerdan que nosotros vimos 3 tipos de bonos? ¿Qué bonos vimos? Bullet. ¿Ya? Bullet, ¿y qué característica tenía el bullet? Que eran pagados al final. Que las cuotas son intereses y después es una cuota distinta. Lo podemos descartar, porque no son todas las cuotas iguales. ¿Qué otro tipo de bono vimos? Cero cupón. Cero cupón, que no tiene cuotas hasta el final, por lo tanto lo podemos descartar. ¿Y cuál fue el último bono que vimos? Bueno, el de cuotas iguales. Esa cuota igual. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Que era, por ejemplo, en un crédito hipotecario. Las cuotas son iguales y cada cuota, ¿qué tiene dentro? ¿Tiene solo interés, tiene solo capital o tiene las dos cosas? ¿Sí o no? Pues sí, las dos cosas, bien, eso lo tienen que tener seguro. A ese tipo de crédito se refiere el enunciado. Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer y deberían, ese análisis que hicimos recién, anotarlo. Decir, ¿a qué se refiere un préstamo cuando el pago es igual en monto? Listo, esa es la primera parte. Y que ese monto incorpora dentro tanto interés como capital. Listo. Lo primero, más allá de los nombres, que nosotros ahí pusimos puros nombres medio rimbombantes, ese no es el objetivo. El objetivo es que ustedes sepan interpretar lo que les están diciendo. Luego veamos las posibilidades. Deuda al vencimiento. ¿Creen que se llama así eso o no? ¿A qué huele eso, deuda al vencimiento? Si ustedes les dicen deuda al vencimiento, podría ser perfectamente un cero cupón o un bullet, porque el capital se paga al final. La diferencia está en que el bullet paga el capital al final e interés de un solo periodo. ¿Y qué es lo que pasa con el cero cupón? Paga también el capital al final, pero el interés acumulado de todos los periodos. La podemos descartar. Deuda amortizable, ¿qué podrá hacer? ¿Qué significa? Si ustedes les dicen, oiga pues, si yo le digo a usted una deuda amortizable, ¿a qué se le viene a la mente? ¿Pero por qué? Pero no llegue y tire la respuesta, pues haga el análisis. Ya con el tiempo bajando un poquito. Eso, muy bien, ¿ves? De verdad, se lo digo muy en serio. Lo felicito. Eso es lo que uno podría esperar. De que una deuda amortizable, que la vamos amortizando en el tiempo. Por lo tanto, esa ya calza. Deuda modificada no existe. Deuda reembolsable tampoco. Y deuda sin intereses sería un cero cupón. ¿Estamos claros? Por lo tanto, por defecto, nosotros necesariamente podemos haber puesto la letra B.
Pero de nuevo les digo, lo importante es el estudio que hay en cada pregunta, el que ustedes vayan procesando información nueva. ¿Me van siguiendo, no? Sí, vale. Esto en general, venga. En general, esto que estamos haciendo los alumnos lo valoran mucho. Incluso esto yo antes lo hacía como en la masterclass, el día anterior a la prueba, y todos me decían, no, profe, hagámoslo un poco antes porque sirve para estudiar. Entonces, ahora es como lo antes que lo estoy haciendo, nunca lo había resuelto tan antes. Entonces, espero que sirva, ¿ya? Sigamos. 3. Una deuda amortizable, que ya vimos lo que era, de hecho, que significa que sería, por ejemplo, un crédito que se paga con cuotas iguales o que al menos va amortizando parte del capital en cuota a cuota. ¿Ya? Podría tener una relación principal pagado, es decir, lo que ha amortizado, dividido intereses bastante alta al final del crédito. ¿A qué se refiere eso? ¿Quién me puede explicar lo que me están diciendo nomás, no la respuesta? No si está bien o está mal, ¿a qué se refiere esa afirmación? Nosotros tenemos que elegir una de esas 5 afirmaciones. No digo que sea verdadera o falsa, queremos ver cada una de las afirmaciones a qué se refiere y después veamos si esa afirmación es coherente con la pregunta. ¿Me van siguiendo? Dígame, ¿puso su micrófono? Ah, no, usted. Que diga que tenga intereses altos al final de crédito podría ser de que le hayan dado más periodo de gracia. De nuevo, que no le escuché lo primero. Que tenga harto interés al final del crédito puede ser de que le hayan dado más periodo de gracia. Sí, podría ser, pero eso no se refiere a lo primero. ¿Usted se refería a lo primero? A la A. No. La A se refiere a lo siguiente. Principal pagado, ¿ya? Es decir, que al final del crédito, lo que va a pagar cada cuota, lo que va a amortizar va a ser mucho, dividido un monto muy chiquitito. ¿Y cuál es el monto chiquitito? El interés. Eso es lo que nos están diciendo. La letra A nos dice de que la razón de amortizar, lo que se amortiza dividido los intereses es un monto muy alto. Nada más que eso. Eso nos dice la primera alternativa. No estoy diciendo que sea verdadero o que sea falsa en relación a la pregunta. Solamente estamos diciendo, esto nos dice de que en las últimas cuotas, la cantidad que se amortiza dividido el interés que hay, el resultado de esa división es un monto muy alto. Nada más. 2. Podría tener una relación principal pagado de intereses bastante baja. O sea, que en las últimas cuotas, el capital que se amortiza es muy poquito en relación a la cantidad de intereses. ¿Ya? Vayan tomando nota. Esto es aprendizaje así a la vena, pero esto no lo podemos hacer sin antes haber pasado la materia. 3. ¿Pero qué, pues? Es exactamente igual a la primera por inverso. ¿Entendió la primera? Es que a lo que veo es que sí, a lo mejor le tengo que explicar la primera. Esa es mi pregunta. ¿Sí? Ya. Eso me tiene que decir. La primera es cuando nos dicen una relación de, comillas, principal se le llama a la cantidad que estoy amortizando. ¿Ya? La relación de la cantidad que amortizo en la cuota, dividido el interés de esa cuota, el resultado de esa división es un monto muy grande. Se refiere a esto otro, ¿para qué se lo digo? Es tema de redacción. Se refiere a eso. La segunda, la relación de principal pagado dividido intereses, esa división es muy bajita. Eso nos dice la segunda. Leamos la tercera. Requiere que todos los intereses sean pagados en una base anual, mientras que el principal es pagado al final del crédito. ¿A qué se referirá eso? ¿O a qué creen que hace referencia a eso? Exacto, que los intereses sean pagados en base anual o periódicamente, de hecho eso ya es medio raro que sea solo anual, mientras que el principal es pagado al final. Huele al bullet. 4. Requiere que todos los pagos tengan la misma proporción de principal e intereses. Son características, ¿me van siguiendo? Podría ser esa, pero hay otra que es más verdadera. ¿Por qué? Porque esta tiene una restricción y ya voy a llegar.
Solamente los activos intangibles se amortizan, no las deudas. Ya, ese era un distractor que aquí vamos a centrarnos más en eso. Dentro de las 5 que están, ¿cuáles son posiblemente correctas o tengan algún atisbo de ser correctas? ¿Cuál? Pero dígame más fuerte con el micrófono. ¿La C y la D o no? ¿Cuál? C y la D. La C y la D. De partida, una deuda amortizable, ya vimos cuál era. ¿Cuáles eran las deudas amortizables? Los que tienen cuotas iguales. Por lo tanto, la C no debería ser. La B y la D. Ya, pero a ver quién se la juega. Ya, ¿usted cuál cree? Yo creo que es la B. ¿La A o cuál? La D. ¿Usted? ¿La B o la D? Ya. La B ya dijo que no era, así que yo creo que es la B. Ya, vamos, ya, ¿alguien más se la juega o no? Alguien que lo quiera, pero yo quiero escuchar los argumentos. Dígame. Creo que puede ser la B y la D. ¿Y la B por qué? Porque se supone que el principal pagado, a medida que va amortizable, va disminuyendo. Entonces, cuando se lleve por el interés, va a ir bajando esa división. Si hago esa división al principio del crédito, va a ser alta, y si lo hago al final, va a ser baja. ¿Profe? Dígame. Yo creo que la A porque en una amortización la cuota... Escuche, pues. En la cuota se va pagando el principal y el interés a la vez. ¿Ya? Entonces, al final queda menos del principal, entonces por eso no podría ser la B. Exacto. Ahora se lo voy a explicar. Lo que usted dijo, estimado, todavía tenemos tiempo, es justamente al revés. ¿Qué pasaba en las tablas de amortización? Sí, pero ¿qué pasaba con el interés y con lo que voy amortizando? Pero ¿cuál aumenta y cuál disminuye? Ya, pues te lo deberían tener clarito. Pero levante la mano, le ponga su micrófono, dígame. El interés va disminuyendo y el... ¿Y por qué el interés va disminuyendo? Porque ¿En relación a qué se calcula el interés? El saldo absoluto inicial va disminuyendo. Exacto. Entonces tomen nota de eso. Eso, se dan cuenta que así es como uno hace las preguntas cualitativas. Y así uno va dándose cuenta si realmente entienden el trasfondo de todo lo que estamos haciendo. Primero ustedes tienen que entender, una deuda amortizable se refiere a Una deuda amortizable se refiere primero siempre a los créditos de cuotas iguales. Primero. ¿Ya? En estricto rigor, una vez yo estaba leyendo en bibliografía que de acuerdo a algunas traducciones, también son los que tienen, y por eso la D era muy cercana, pero no es exacta. ¿Por qué? Porque nos dicen que los pagos tengan la misma proporción de principal e interés. ¿Ahí qué me está diciendo? Que las cuotas son diferentes. Que las cuotas todo el tiempo son diferentes. ¿Por qué? Porque la proporción, no sé, 50 y 50 o 10% y 80%, esa proporción se mantiene en el tiempo. Pero para que esa proporción se mantenga y se cumplan los principios financieros, la cuota total va a ir cambiando todo el tiempo y la cuota va a ir siendo cada vez más chiquitita. Se podría cumplir siempre y cuando me den esa explicación. Está pensado que sea la A. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con los créditos de cuotas iguales? Que usted lo dijo. ¿Qué pasa con los créditos de cuotas iguales? El interés de cada cuota cada vez es más chiquitito y lo que amortizo cada vez es más grande. Por lo tanto, ¿qué pasa al final del periodo? La división de amortización dividido interés es un número grande o chico. Esa división, cada vez es más grande esa proporción. ¿Alguien quedó con alguna duda con eso? Necesito que lo entiendan y que lo anoten. Y si tienen dudas, díganme por favor con toda confianza. Este es el momento para que lo podamos repasar, discutir. Dígame. Yo no entendí muy bien por qué la B no era. ¿La B Sí. o la D? La B. Porque justamente no pasa eso. Yo estaba explicando la A. ¿Se acuerda? Voy a rayar. Mire. Oiga, ¿cómo se hacía la tabla de amortización? Sí, ya, pero... Sí, no, está bien. Sí, está muy bien que ocupen todas las herramientas. Pero igual tienen que hacer las columnas y las tienen que bajar. Pues eso lo tienen que tener claro. Capital insoluto inicial. ¿No es cierto?
¿Qué nombre usaba? Saldo insoluto, bueno, capital, saldo insoluto inicial. Interés. Cuota. Amortización. Saldo insoluto final. ¿Estamos claros? ¿Se acuerdan de eso? Hacíamos la tabla de amortización. Esta tabla de amortización la podíamos usar para todo tipo de créditos, hasta para el cero cupón. ¿Se acuerdan que lo resolvimos con todas las posibilidades? ¿Qué es lo que nos dice nuestro enunciado? Oiga, pues, ¿qué tipo de crédito vamos a usar acá? ¿Qué tipo de crédito vamos a meter en la tabla de amortización? Pues, de acuerdo a la pregunta 3. El crédito amortizable, el de cuotas iguales. ¿Me va siguiendo? Ese de cuotas iguales, ¿cómo lo armábamos acá? 1. Saldo insoluto inicial, asumamos, en 1000. El interés, no sé, 100. Si la cuota son 300, ¿cuánto amortizo? 200, perfecto. ¿Cuánto es el saldo insoluto final? Ya, pero no me... ¿Sí? 800. Parto con 800. ¿Qué pasa con el interés? Pero deje que su compañero responda, pues, si el objetivo es que es lo por ahora puntual. ¿Cómo el mismo, pues? ¿Cómo se calculaba una tabla de amortización? Ya, no se preocupe, tenemos tiempo. La cuota es la misma, perfecto. Esto va a ser igual para todos. Pero ¿cómo se calculaba el interés? Es que a lo mejor eso le falta y no hay ningún problema. Muy bien. ¿Por qué? Porque el interés se calcula capital insoluto por la tasa, que en este caso estamos asumiendo que es 10%. Capital insoluto por la tasa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el interés en todo el tiempo? ¿Y por qué va disminuyendo? Porque el saldo insoluto inicial va disminuyendo hasta casi cero, ¿no es cierto? Y por defecto, si este numerito va disminuyendo, ¿qué va a pasar con este otro? Va aumentando. Entonces, ¿qué es lo que nos decía el enunciado? La división de qué cosas? De capital pagado, que es amortización, dividido interés. Esa división, el resultado de la división cada vez es más grande al final. ¿Sí o no? ¿Sí o no, pues? ¿Me entendió por qué? Usted me estaba diciendo que esa división cada vez era más chiquitita al final. Eso dice la B. En cambio, la A dice que el número final, el último, dividido el último interés, es la división es cada vez más grande. ¿Me entendió? Seguro. Clarísimo. ¿Alguien más quedó con una duda de esto? Dígame. Pero ya le expliqué que no nos referíamos a eso. El análisis que hizo está bien, pero la pregunta no iba orientada a eso. Lo voy a pensar, a lo mejor se puede redactar un poquito mejor. ¿Ya? Ya, volvamos al PDF. ¿Pero quedó claro o no? Ya, pero sigamos. Pero ya le entendí. No. Ya. Ponga su micrófono, pues. Pero siéntese en un puesto con micrófono, pues. Ay. Que la amortización se tendría que partir en el interés. O sea, porque el enunciado nos dice, la A podría tener una relación de 2 puntos, principal pagado, que es la amortización, dividido intereses, y ese resultado de esa división es muy alta al final del crédito. Eso es lo que estamos viendo. Entonces nosotros esa división la hicimos, ¿y cuándo pasa que es muy alta al final del crédito o muy baja al final del crédito? En este tipo de créditos, que es el crédito de deuda amortizable, es decir, de cuotas iguales, ¿qué pasa al final del crédito? ¿Esa relación es muy alta o muy baja? ¿Qué cosa? Alta, muy bien. Por lo tanto, ¿qué alternativa era la correcta? Díganme, pues. La ahí, exacto. Es bastante alta, muy bien. ¿Estamos claros? Ya, sigamos avanzando. No sé si se puede bajar un poquito para ver la siguiente. Ya, 4. Sigamos leyendo. La razón precio-utilidad, ¿eso de qué materia es? Acciones. ¿Se acuerdan? Han estudiado, por eso es bueno hacer este material de estudio lo más al final posible. Lo que pasa es que yo antes lo resolvía casi que el día anterior a la prueba y me decían que era muy encima. Por eso ahora estamos partiendo un poquito antes.
La razón precio-utilidad es definida como la división entre el precio de mercado de la acción y su utilidad por acción. ¿Estamos? Eso es un recordatorio, ni siquiera es necesario que esté acá. En el mercado existen dos tipos de acciones. Las de valor, entre comillas, que distribuyen prácticamente todas sus utilidades como dividendos, y las de, comillas, crecimiento, que requieren que retienen la mayor parte de sus ganancias. ¿Cómo deberían ser su razón, precio y utilidad respectivamente? Analicen esa pregunta. Si les sale en la prueba. Recuerden, más allá de la alternativa, ahora estamos para aprender el análisis de cada una. Las de Dígame. la razón precio-utilidad deberían ser altas y las de crecimiento deberían ser bajas. ¿Ser alta en cuáles? ¿En las de valor? Sí, las primeras, las de ¿Y Coca-Cola. por qué? ¿Cómo llega ese análisis? Eso es lo que quiero Porque saber. esas reparten dividendos. ¿Ya? Entonces Ya bien, reparten dividendos. las de crecimiento como Google no reparten dividendos. Ya, Entonces pero solamente vamos crecen. con calma. Reparten dividendos, por lo tanto, ¿por qué usted dice de que la razón precio-utilidad debería ser alta? Ya pues. Quiero que hagan el análisis completito, si es bastante así intuitivo. ¿Qué pasaría? Rayen todo, véanlo. ¿Qué pasaría? Dígame. Justamente como decía mi compañero, al sacar la utilidad, o sea, al entregar dividendos disminuyen su utilidad, por ende, al sacar dividendos se saca la utilidad. Eso sí, se ve la utilidad. El Entonces, payout es muy alto. Claro, entonces al hacer la división entre el precio de la acción y la utilidad que se tiene, entregan un valor muy alto. ¿Ya? Y justamente las de crecimiento, como mantienen la utilidad, por así decirlo, no la sacan. La división que se obtiene de tener un alto valor, ¿Ya? y una utilidad alta que no se saca es muy baja. No va por ahí, pero quiero que lo sigan analizando. ¿Por qué? Porque está mezclando dos cosas. Hay una patita que le falta. Pero haga el análisis. ¿Qué es lo que es razón, precio, utilidad? ¿Qué se divide? Al revés, pues, ¿por qué? Pero quiero que me diga el análisis, no la respuesta final. Espere, dígame. Es porque las acciones del crecimiento van a tener un precio que va a ir aumentando mucho, ¿o no tiene nada que va ver? por ahí. Es porque al no repartir dividendos se divide, entonces queda como un número más grande que las que sí reparten dividendos. Eso, pues, ya. Ahora, pero explíquenme un poco más de detalle. Dígame. De partida, razón, precio, utilidad. ¿Qué dividimos con qué? El precio de la acción con los intereses, con los dividendos. ¿No es cierto? ¿Estamos claros con eso? ¿No es cierto? Precio de la acción dividido lo que entrega. ¿Qué va a pasar con un sistema y con otro? Que con los que entregan dividendos va a quedar un número más pequeño. ¿Dónde? ¿En el numerador o denominador? ¿O el resultado final? El resultado final. ¿Y por qué va a quedar un número más pequeño? Porque se está dividiendo por un número mayor. Por un número mayor, en cambio las de crecimiento no se dividen con nada. Exacto, ya. ¿Quedó claro? Rayen, anoten, tiren todos los datos posibles, hagan la fórmula, razón, precio, utilidad. El precio de cada acción, ¿a qué equivale? ¿Qué relación tiene que ver con los dividendos? Y ahí cuando ustedes digan, mira, las empresas de tal tipo tienen dividendos altos. ¿Qué significa que tenga dividendos altos? Que el precio de la acción es muy alta. Por lo tanto, las que tienen dividendos altos va a ser dividido por un número alto. Las que tienen dividendos bajos va a ser dividido por un número bajo. Y por lo tanto, va a pasar al revés. Por eso es la D. Las acciones de valor tienen razón, precio, utilidad muy bajito. En cambio, las de crecimiento tienen una razón, precio, utilidad muy alta. Hasta que no lo rayen y no lo vean en papel, les va a costar analizarlo. Está bueno. Desafiante, ¿ves? Está desafiante. Así, de ahí para arriba va a estar la prueba. Así que tienen que estudiar, tienen que analizar, tienen que manejar todo demasiado bien. Dígame. De que las de crecimiento, ¿cómo les explico? Las de crecimiento no tienen un payout muy grande, entonces tienden a crecer más, entonces al final y al cabo pueden generar más. Es que la razón, está bien su análisis, pero nosotros lo único que queremos ver es la razón precio-utilidad. Solo eso. Y la razón precio-utilidad es
División entre el precio de mercado dividido su utilidad por acción. Solo eso. Pero en realidad lo que usted dice es verdad, pues, si en la práctica, ¿por qué son de crecimiento? Porque se espera que el valor sea mucho mayor después. 5. Si la rentabilidad sobre el patrimonio contable, o sea, el ROE, fuese igual al costo de capital de los accionistas y se cumpliesen los supuestos del modelo de dividendos descontados de Gordon y Shapiro, o sea, que se puedan valorizar acciones con las fórmulas vistas. Eso es lo único que se refiere cuando nos dicen Gordon y Shapiro. Nada más. ¿Ya? Eso igual a veces me lo han preguntado, pero varios semestres me pasa que me preguntan, lo recalcan, pero yo se los digo. Cada vez que a nosotros nos digan que se cumplen los supuestos del modelo de Gordon y Shapiro, significa que las fórmulas para valorizar las acciones que hemos visto se pueden usar. A eso se refiere. Entonces, ahora analicemos. Si el ROE es igual al costo de capital de los accionistas de partida, ¿a qué se referirá cuando me dicen el costo de capital de los accionistas? Que puede ser un nombre muy bonito, muy extenso, ¿pero a qué se refiere? Dígame, pues. No, pues, espérense. No si es el costo de capital, de por sí es una tasa, porque es el costo de capital. El costo de capital de los accionistas, ¿a qué se refiere? Contiene el riesgo, ¿no? ¿Qué cosa, Tomás? Que contiene el riesgo de la acción para el Ya, muy bien. ¿Y qué es lo que contiene? Lo que exigen ellos. O sea, lo que genera la empresa, o el ROE que tiene, es igual al costo de capital de los accionistas. O sea, lo que ellos exigen por invertir ahí. A eso nomás se refiere. Eso es el costo de capital de los accionistas. Lo que ellos exigen a cada inversión que se haga. Si esos dos datos son exactamente los mismos y se cumple el modelo de Gordon y Shapiro, ¿qué va a pasar? Esta es una pregunta casi capciosa. Léalo, para que no se... No. ¿Cuál de esas afirmaciones se va a cumplir si pasa lo anterior? A ver, ¿quién se la juega? No, pues, pero analícelo, es que eso pasa porque no anota lo que yo le digo, lo que van procesando. ¿Quién se la juega? Yo se lo voy a explicar, pero quiero que quién se la juega. O vayan descartando quién no sería. Oigan, pues, ¿cuál no sería? Ya, de partida, de todas las fórmulas que aparecen acá, ¿cuáles les parecen medias raras? Ya, de partida, miren lo que les voy a decir. La C y la D asumen crecimiento y el enunciado no nos dice nada del crecimiento. Ya podemos descartar esas dos. Y bueno, y la D también, asumiendo que alguna de la A y la B esté buena, pero está bien. Nos queda solamente analizar la A y la B. ¿Qué pasa cuando el ROE es igual al costo de capital? ¿El precio de la acción es igual a qué? ¿Se dan dando cuenta que ahí se va a dar la respuesta? ¿El precio de la acción en cero es igual a qué? ¿Es igual a el dividendo en 1 traído a valor presente? ¿O es igual a la utilidad por acción traído a valor presente? En el fondo esa es la pregunta. ¿O no es ninguna de las dos y sería ninguna de las anteriores? ¿Quién se la juega? Pues si aquí hay que... ¿Seguro? ¿Sí o no? ¿Qué cosa? Ya díganme, ya. Si ahora yo lo voy a decir, pero quiero una última oportunidad. ¿Quién se la juega? ¿Del lado la veo o ninguna de las anteriores? ¿Y por qué? Dígame. Dígame. O sea, no estoy seguro, pero yo creo que va más relacionado por el hecho de que la utilidad por acción sería como
lo que recibiría como cada accionista como proporcionalmente, y los dividendos, no sé, como que siento que es como más general, como que siento que es como más macro que como la utilidad por acción que recibiría como cada O accionista. sea, la conclusión final está bien en la letra A, pero la razón no. Y la razón va dada porque el ROE es igual al costo de capital de los accionistas. Eso es lo que pasa. Lo que nosotros, ¿qué es lo que queremos? El costo de capital de los accionistas, si simplemente es algo distinto, ¿cómo lo calculamos? Con los flujos futuros que van a recibir. Que es lo que ustedes decían por acá. Eso pasa en los casos genéricos. Pero ¿qué es lo que nos decía Gordon y Chapiro? De que cuando lo que el accionista está exigiendo es exactamente igual a lo que tiene la empresa, yo puedo calcularlo como, y de hecho en el ejercicio de Tricut lo hicimos así. ¡Qué rabia! Utilidad por acción dividido el R, utilidad por acción del próximo año, obviamente, dividido el R, nos da el precio de la acción hoy. Así que ponga ahí, estudiar Tricut, que es un ejercicio muy bueno. Ya, sigamos. ¿Podemos, por favor, colega? Muchas gracias. Ya, 6. Un proyecto de inversión. ¿Qué es lo que era un proyecto de inversión? Esto ya lo vimos hace 2 clases, no, la clase pasada. ¿Qué lo que era? ¿Qué lo que era? Oiga, ¿qué lo que era un proyecto de inversión? Ya, pues, o no se acuerda, o no ha estudiado nada, o no está ni ahí con el curso, dígame. Dígame, pues, ponga su micrófono. ¿Qué es lo que es, pues? ¿Qué tipo de proyectos podían ser? Ya, pues, concéntrese, pues. O no. Es que me agarró muy desprevenido, profe, estaba como... Ya, no se preocupe. Oiga, ahí usted, que lo que era un proyecto de inversión, pero sí es muy sencillo. Y lo recuerdo, vimos en la clase pasada. ¿Qué tipo de proyectos? ¿Alguien se acuerda qué tipo de proyectos podíamos tener? Dígame, ¿sí? No, pero... Ya, en la clase pasada vimos 3 formas de nomenclatura. Los tipos de proyectos que podían ser por la forma de sus flujos. ¿Ya? En la forma de su flujo puede ser, ojo, o de inversión o de financiamiento. ¿Se acuerdan de eso o no? Ya, pues entonces, ¿cómo no me lo dijeron? Pues ya todos se acordaban, ya todos sabían. Ya, ¿cuáles eran de inversión y de financiamiento? Ya, eso, pues, proponga su micrófono. Ya, ¿cuál era de inversión? El de inversión es el desembolso inicial y flujo positivo futuro. Ya, exactamente. ¿Y el de financiamiento? La entrada inicial de efectivo y pagos periódicos. Yo les dije como un dato para que se acuerden, el de financiamiento es como, comillas, como pedir un crédito. ¿Se acuerdan? ¿Y qué es lo que pasa cuando uno pide un crédito? Recibimos mucho flujo al inicio y después pagamos las cuotas. ¿Y nosotros qué queremos? ¿Que el costo de eso sea alto o barato? Dígame, pues. ¿Ah? Barato, por lo tanto, ¿qué conclusión llegamos ahí con la TIR? Que en los proyectos de inversión queremos que la TIR sea lo más alta y en los proyectos de financiamiento queremos que la TIR del proyecto sea lo más baja posible. Eso usted lo tiene que saber. Ya, entonces, volvamos a nuestra pregunta, vayan rayando, ojalá para la próxima traigan impreso el área de estudio, lo vayan viendo. Primero, proyecto de inversión es primero negativo y luego flujos positivos. Y en esa misma diapositiva cuando se lo expliqué, les dije lo que eran los proyectos, comillas, bien comportados. ¿Qué es lo que eran ese tipo de proyectos? Pero levante la mano, ponga su micrófono. Pero ve que así como, no, pues si estaba en una sala de clase, en un lugar docente. ¿Quién? Dígame. Que tenían los flujos iguales, ¿no? No. Sí, dígame. Cuando había solo un cambio de signo, exactamente, muy bien, muchas gracias. Gracias, ya, exactamente. Cuando hay solamente un cambio de signo es un proyecto bien comportado y podemos hacer los análisis de los instrumentos de evaluación de proyectos más simples. De hecho, al final de la clase pasada, que como los bombardeé con materia, ya los noté medio desenchufados. ¿Para qué? Hay que ser honesto. ¿Sí? Al final, ¿qué les dije cuando ¿se acuerdan que les mostré 2 proyectos que uno no tenía TIR posible y el otro tenía 2 TIR? Eso pasa cuando los proyectos, comillas, no son bien comportados. ¿Ya? Un proyecto de inversión tiene un payback, periodo de recuperación descontado, que es igual al plazo de corte. ¿Se acuerdan lo que les dije? Primero, ¿qué es lo que era el payback? Pero levante su mano, le voy a decir lo mismo que su compañero. Levante la mano, ponga su micrófono y ahora sí. ¿Era cuando se recupera la inversión? Ya. ¿Y cuál era? Muy bien, le partía muy bien. ¿Y cuál era la diferencia entre el payback descontado y el payback simple?
Dígame, No me dígame. acuerdo. El payback descontado era justamente trayendo todo valor presente con la tasa de Ir interés flujo incluida. por flujo trayéndolo hasta que logramos cubrir la inversión. Muy bien. Y ese es el simple sin traer el valor presente, sin valor del dinero del tiempo, y el descontado es influyendo el valor del dinero del tiempo. Muy bien, muy bien. Nos está diciendo de que el payback descontado es igual al plazo de corte establecido por la alta gerencia. ¿Se acuerdan lo que les dije? ¿Qué es lo que era el plazo de corte? Levanta la mano, dígame, ponga su micrófono, aquí nos acostumbremos, dígame. El tiempo que se exigía Por los directores, ¿no es cierto? Claro. Entonces, y de hecho, justamente esa es la razón por qué yo les decía de que el payback es un criterio, es un criterio un poquito menos utilizado. O incluso, o sea, es como que es un criterio que necesita una variable interna. ¿Y cuál es la variable interna? La fecha o tiempo de corte. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Entonces, en este caso nos están diciendo de que el payback descontado es igual al plazo de corte que la alta gerencia de la compañía dijo. Ya. Dado esto, ¿cuál de los siguientes planteamientos debería ser correcto? Ya, ¿para qué los voy a leer en voz alta? Léanlo ustedes, por favor, y me dicen, profe, el 1, el 2, el 4, el 5, el que ustedes me digan. Profe, Dígame. no entendí el plazo de corte. ¿Qué era el plazo de corte? El plazo de corte, Tomás, una muy buena pregunta. El plazo de corte es cuando los dueños dicen no nos vamos a meter en ningún proyecto con, por ejemplo, un payback mayor a 5 años o mayor a 7 años. El plazo que la gerencia exige como tope. Eso es plazo de corte en una organización. Ah, ok, ¿Ya? gracias. Sí, no se preocupe, Tomás. En este caso nos dicen que es exactamente igual eso. Entonces vayan leyendo del 1, 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que pasa? Pero de nuevo les digo, yo quiero las explicaciones. Pues si la pauta, cuál es la correcta, lo tienen. Este es un material para estudiar. Léanlo con calma. Antes, cuando podíamos hacer cosas grupales, era muy bueno, porque yo les daba esto y les decía, ya, júntense en grupo, tienen, no sé, 3 minutos, y daba décima, y como son medio competitivos, decían, ya, este grupo, ay, le está ganando a este otro grupo, y oh, era muy bueno, pero bueno, ya no se pueden hacer cosas grupales. Ya. Ya, le voy a preguntar al azar aquí a alguien, entonces por favor todos léanla, para que cuando les pregunten no me digan, no, profe, no estaba atento, no estaba atento. Ya, la 1. ¿A quién se la pregunto? La 1. Usted, oiga, ahí atrás. Oiga, pues. Dígame. Sí, ya, pero le tocó una fácil. Ya, dígame. Ponga su micrófono. Explíqueme. La 1, ¿qué cree? Pero, ya, dígame. Eso, compañero. Usted después, oiga, después dígame cualquiera. Usted elige una de las 2 a la 4. Ya, usted me dice. Ya, dígame usted. La 1 es verdadera porque el payback es igual al plazo de corte. Así que aceptable. El proyecto todavía es aceptable bajo la regla de decisión del payback. Imagínese la pregunta, imagínese la pregunta que se perdió. En estricto rigor, si leemos con atención el enunciado, la primera era evidentemente aceptable. ¿Por qué? Porque cumple el parámetro. ¿Qué es lo que era el parámetro? De que el plazo de corte hasta esa cantidad de periodos es lo que se va a aceptar. ¡Ojo! Les voy a dar un dato que una vez la tiramos así media camuflada y puta, cayeron todos. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros en el enunciado les hubiésemos dicho que el payback simple es igual al plazo de corte, la 1 no sería verdadera, sería que no la podemos determinar, porque no nos han especificado si el plazo de corte es contra el payback descontado o contra el payback simple. En este caso, o sea, en realidad siempre el payback descontado, el plazo es mayor. Por lo tanto, el hecho de que el payback descontado sea igual al plazo de corte, a todo evento se acepta. Oh, está bueno. Está interesante porque ahí en el fondo alguien dice, profe, tiene toda la razón. Porque si me dicen que el plazo de corte es igual al payback simple, sí, pero ¿qué pasa si el plazo de corte está pensado para el payback descontado? El payback descontado es un poquito mayor, pues ya se lo expliqué en la clase pasada por qué. Porque al castigarlo y traer a valor presente, necesariamente voy a necesitar más pagos para llegar a eso. Ojo. ¿Anotó eso?
Ah, ya, pero lo tiene claro. Ya. Por lo tanto, la 1, bien. La 2, ¿quién se ofrece? ¿A quién le puedo preguntar? Espérese. Yo sé que la sabe, pero necesito que todos vayan de a poquito. ¿También? Ya, sí, está postulando un puntito premio. También es porque... ¿La 2? No, que lo tiro de talla. Debería ser igual a 0. Esperar de nuevo, perdón, no le alcancé a escuchar. Ya, leámosla primero. El proyecto debería tener un índice de rentabilidad que es igual o mayor a 1. ¿Necesariamente va a pasar eso sí o no? Sí, sí o sí, va a ser igual a 0. ¿Cómo sí o sí va a ser igual a 0? Necesariamente va a ser igual o mayor a 0. Porque está dentro del plazo del... Ya. El proyecto debería tener un índice de rentabilidad que es igual o mayor a 1. ¿Sí o no? Es que esa pregunta es muy buena. Le voy a dar una pista. Ya, le voy a dar una pista que es muy decidora. ¿Qué pasa si el payback es extremadamente lejano? Oye, que no quiero decírsela entera, quiero que ustedes la cachen. Analícenla. Es que es muy buena. Pero eso ya no es necesariamente mayor que 1. ¿Qué cosa? No es necesariamente mayor que 1. ¿Y por qué? Porque dice que es igual al plazo de corte. Exacto. ¿Y qué es lo que puede pasar con el plazo de corte? Que el plazo de corte puede ser justo 0. Exacto, bien. Uy, qué buena respuesta. Por lo tanto, la 2, ¿es positiva, es verdadera o no? Ya. 3. El proyecto debería tener un valor presente neto igual a 0, ¿sí o no? Eso ya es sencilla. ¿Sí o no, pues? Estimados, ustedes, colegas, de arriba. Ya, esa la tiene clarita, ¿o sí? Falso. ¿Por qué? Porque si fuera falso estarían diferentes como los que prestan plata, entonces no tendrían un plazo de corte tampoco. Ya, va por ahí, pero incluso es un poquito más fácil. Tiene que ver con que aquí nos dicen que es el valor presente debe tener un valor igual a 0. No, pues incluso uno podría decir, es positivo o negativo, pero necesariamente igual a 0 no es una restricción. ¿Ya? Por eso no es esa. Sí, pues, a eso se refiere, pues. Tiene que ser ese, pues, como no es afirmación total, siempre le ponemos debería. Pero no debería necesariamente ser 0. Puede valer otra cosa. Puede ser mayor, pues. Sí. Ya, pero sigamos. 4. ¿El proyecto tiene una TIR igual al costo de capital? ¿Sí o no? Dígame. Sí. ¿El proyecto debería tener un índice de rentabilidad que es igual o mayor a 1? ¿Sí o no? No, pero nada. ¿Alguien que lo quiera explicar con otras palabras? ¿Sí o no? Ya, no se preocupe. Yo se lo explico. Partamos de nuevo. Si el payback es igual al corte, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, no nos dice nada de la rentabilidad. ¿Por qué? Porque el payback puede ser 2 años, 1 año, y no tiene nada que ver. Con esto que le estoy diciendo estamos descartando al tiro la TIR y el valor presente. La 3 y la 4 la descartamos al tiro porque el payback, de acuerdo a lo que nos dice el enunciado, el payback puede ser 1 año, 2 años, y puede que el periodo tenga 20, el proyecto da lo mismo, puede ser 1 mes, 2 meses. Entonces, el payback de por sí no nos dice nada de rentabilidades, y si no nos dice nada de rentabilidades, nosotros no podemos asumir nada del valor presente o de la TIR. Entonces nosotros nos quedamos entre la 1 y la 2. 1. ¿El proyecto todavía es aceptable bajo la regla de decisión? Sí. ¿Por qué? Porque es igual. La regla de decisión del payback es que... ¿De nuevo? No se preocupe. Ya, entonces... El proyecto, la primera afirmación.
¿El proyecto todavía es aceptable bajo la regla de decisión del payback? Sí. ¿Cuál era la decisión del payback? Exacto. Hasta cuando es igual a la fecha de corte se acepta. Listo. 2. ¿El proyecto debería tener un índice de rentabilidad que es igual o mayor a 1? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No tiene nada que ver con qué rentabilidad, pero necesariamente es mayor a 1. ¿Por qué? Porque a lo menos se alcanza a recuperar la inversión. Ese es el punto. Si al menos se alcanza a recuperar la inversión, significa que todos los flujos futuros al menos son iguales a la inversión. Y ahí nosotros podemos decir, ya, son la 1 y la 2. Por lo tanto, ¿cuál es la alternativa correcta? Ya ahí... Sí, exactamente. ¿Qué cosa? ¿Lo que dijo su compañero? Dígale. Dice igual, asume que es correcto, porque si era solo mayor. Sí, es igual o mayor a 1. Sí, porque si le dicen solo mayor, podría ser igual. A eso es lo que dice su compañero. El índice de rentabilidad podría ser igual a 1. Sí, podría ser. La 3 también podría ser, si le quiera decir eso. ¿Por qué? ¿El proyecto debería tener un valor presente neto igual a 0? No es que debería ser igual a 0. Pero sí, me refiero, el proyecto debería tener un porcentaje igual a 1. Pero por eso dice igual o mayor. Pero, ¿qué es lo que le dice el B? Le dice es igual o mayor a 1. Si no dijera el o mayor, sería falsa. Igual que la C. Ya, sigamos. Por lo tanto, 1 y 2. Ya, 7, sigamos. Yo creo que alcanzamos para una, ojalá 2 más. 7. ¿Cuál de las siguientes propuestas sería menos dañina para la tasa de reemplazo de las pensiones? Está extraordinario. Ustedes saben que este tema a mí me apasiona. Es un análisis de estudio. Bajo mi opinión, toda persona que sabe algo de finanzas, como todos ustedes, deberían al menos involucrarse en este tema. Ya, léanlo. Y después yo voy leyendo. La 1 la discutimos, la 2 la discutimos. Profe, en la pauta dice que la 6 es solo 1. Es la A. Sí, ¿o no? No, es 1 y 2 por lo que le acabo de explicar, pues es que la tengo que cambiar. Sí, no sé. ¿Y por qué? Y si es que baja la edad de jubilación, va a haber mucha más cantidad de gente en edad de pensión, entonces la tasa va a disminuir. Esa es una posibilidad. Pero nos están preguntando, hay más de una que es correcta. Nos están preguntando cuál es la menos dañina para eso. No es la C. Siga leyendo. Este es muy bueno. De nuevo les digo, yo no me interesa tanto la respuesta en sí. Creo que cada una de esas alternativas, ustedes pueden decir, esto. Son posibles, pero usted tiene que saber identificar cuál es la menos dañina. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque al final la comisión... ¿Cuánto es una comisión más o menos? No sé, como 2%. No sé. Muchísimo menos. 0,5. Menos. Por lo tanto, las comisiones son total y absolutamente irrelevantes para una pensión. Ahora, si alguien me dice, profe, y esto una vez me pasó, por eso se lo estoy explicando, una vez lo discutimos esto, lo resolvimos en clase, en esto los alumnos se ponen medio ansiosos y competitivos, y me dijeron, no, es que profe, es que yo encuentro, ¿qué pasa si la comisión es un 50% del monto? Sí, en ese caso, obviamente que no, pero estamos hablando de montos dentro de los que actualmente se mueven las comisiones. Dentro de lo que actualmente se mueven, el aumentar o disminuir la comisión de la administración es prácticamente irrelevante. Es mucho más relevante, esto una vez, no sé si se los comenté acá en clase, es mucho más relevante que lo que los ejecutivos, los gerentes que toman las decisiones de ahí de riesgo, si es que la plata que ustedes tienen renta un 10% o un 12%,
Eso les mueve mucho más la aguja a ustedes a que si ellos cobran una comisión un poquito más o un poquito menos. Por eso, no sé si han visto algunas propagandas, pucha, no quiero decir ningún nombre, pero no sé si han visto algunas propagandas que dicen tu sueldo líquido va a mejorar porque nuestras comisiones son más bajas. No sé si han visto esos comerciales. Eso sí, puede ser. Pero ellos no te dicen que tu pensión vaya a ser mejor porque no te lo pueden asegurar. Porque tienen peores ejecutivos y la hacen rentar menos. Eso es algo que ustedes tienen que tenerlo súper presente. Entonces, en este caso, pero de todas maneras, para ir terminando la clase, bajar el subsidio entregado por el Estado por el ahorro provisional, ya les dije, el subsidio es aproximadamente el 15% del beneficio de lo que uno ahorra extra. Por lo tanto, mueve bastante la aguja al poder tener un ahorro extra. Disminuir la edad de jubilación, evidentemente que va a afectar bastante. De hecho, nosotros ya hicimos un ejercicio en donde teníamos 20 años o 40 años, ¿se acuerdan? La cantidad de la pensión era gigantesca. No, de hecho menos, era como 30 o 35. Un poquito de años menos y afectaba muchísimo en la pensión. Disminuir la tasa de cotización obligatoria también. De hecho, no sé si se acuerdan, pero cuando vimos ese tema yo les expliqué como toda esta historia, todo esto, uno de los principales puntos es que la tasa de cotización pase del 10 al menos al 12, 13, y de hecho el actual proyecto que se está discutiendo es que suba hasta el 15 paulatinamente. ¿Por qué? Porque esa variación, y ustedes lo pueden calcular algebraicamente en Excel, subir por ejemplo el 15%, ¿qué es lo que va a hacer? De que la gente llegue a lo que se necesita con mucho menos años de cotizaciones. A lo mejor la gente va a tener que cotizar 30 años, que es mucho más realista. En la práctica es muy difícil que la gente, pero bueno, ya no metamos en tema. Ya, permitir que los multifondos tomen menos riesgo en sus inversiones, eso sería catastrófico. Actualmente la gran razón de por qué rentan tanto los fondos es porque tienen más o menos libertad de movimiento. Algunos años dicen, no, el fondo no sé, se cayó un 10%, sí, pero en su historia ha ganado 150%. Por lo tanto, sin tener esa posibilidad de riesgo, es muy probable que las rentabilidades totales sean mucho más bajas. Era muy evidente que la A es la menos dañina, de hecho casi no genera nada dentro de los rangos normales si nos movemos dentro de los rangos más o menos actuales. Ese era el objetivo de esa pregunta. ¿Ya? ¿Estamos? Ya pues, lo dejamos hasta acá, quedamos en la 7. Ya vimos 7 preguntas, por lo menos algo de algo. Bien.